para conocer sobre el programa Becas al Talento, qué mejor que hablar con quien llevó a cabo, coordinó todo ese programa piloto. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Le agradecemos mucho a la licenciada Gabriela Anzo que aceptara venir para esta entrevista. Me encantaría que te presentaras con nuestros participantes para que conozcan tu trabajo. Hola, yo soy Gabriela Anzo, fui coordinadora del piloto del programa de detección de talento del PIPE-CIDE. Me encargué de la operación y de la recopilación de la información para realizar el estudio de detección de talento. Entre las tareas fue tanto seleccionar a los estudiantes, después realizar el programa de acompañamiento durante las 12 sesiones y después hacer todo el levantamiento de información para poder medir el impacto que el programa puede tener en el desempeño o el rendimiento académico de los estudiantes y en evitar la deserción escolar. El programa fue realizado como un piloto para que la Secretaría de Educación Pública tuviera una metodología con la cual detectar a alumnos talentosos dentro de educación media superior para después darles un programa de acompañamiento. Por favor, licenciada Anzo, explíquenos cómo fue la experiencia de este programa piloto para Becas al Talento. El programa de detección de talento lo hemos realizado en distintos pilotos, no ha sido el único que realizamos, y en estos pilotos fue cuando probamos muchos de los componentes que nosotros hemos traído de la literatura y de teorías acerca de la detección de talento y que decidimos probarlas para educación media superior en México. Los dos pasos que el programa contiene, el primero es la detección y selección de talento, que una vez que los alumnos resuelven ciertas pruebas y se les selecciona, se detecta que tienen ese potencial de talento que no necesariamente son conocimientos, sino como ya les habrán explicado anteriormente, pueden ser habilidades, destrezas, inclusive actitudes. Entonces, una vez que ya se les detectó como talentosos con ese potencial, se les tiene que dar un acompañamiento para poder potenciar ese mismo talento o esos talentos, esas habilidades. Entonces, en el programa lo que nosotros descubrimos es que un valor muy importante es el involucramiento del entorno en el que los alumnos se están desarrollando. Llámense, los actores más importantes son sus papás y sus familias, al igual que los maestros. En cuestión de los papás y las familias, lo que en el programa se sugiere, nosotros probamos, era sí llamar a los papás a una reunión presencial en la que se les puede explicar en qué consiste el programa, por qué el talento es importante, porque a veces no necesariamente los alumnos con las mejores calificaciones son los que se detectan como talentosos por este tipo de pruebas. Entonces, si son alumnos que ya vienen cargando con una idea de que no son buenos en la escuela, entonces para poder romper con esta idea en la que los alumnos no quieran perder ese estatus, se tiene que trabajar con las creencias habilitantes para que los alumnos puedan entender el aprendizaje como un proceso y no necesariamente como como si fueran llegando a un escalón y ahí se estancan. Entonces, el programa tiene este componente de acompañamiento donde nosotros les dimos en el piloto 12 sesiones sabatinas que eran de un programa extracurricular de enriquecimiento en el que los alumnos asisten fuera de la escuela. Nosotros lo hicimos en una universidad sede también, como para poderlos sacar de ese mismo entorno y de esa misma idea de que están yendo a la escuela también el sábado, sino que lo vieran como algo un poco distinto, y los llevábamos a una universidad, que además de todo no nada más servía para poder sacarlos del mismo entorno, sino también para que vieran la universidad como algo más cercano a ellos, donde se sintieran parte de ese ambiente universitario y fuera mucho más cercano para que aspiren eventualmente a ir a la universidad. Y otra de los factores muy importantes fueron las tutorías. Las tutorías son el componente mejor evaluado de nuestro programa, más allá de las clases de robótica, las clases de matemáticas, el componente de las tutorías, porque los alumnos se sienten no solo escuchados, sino como que tienen una persona que sí los está acompañando en ese proceso.
Gaby, qué interesante esto que mencionas de que las asesorías son el componente clave del programa de acompañamiento. Por favor, ¿nos podrías explicar más para que entendamos por qué es así? Bueno, las tutorías son el componente mejor evaluado de todos los que contiene el programa de acompañamiento extracurricular. Los alumnos mencionan que es el que más les gusta o el que más les sirvió. De hecho, la pregunta que hemos utilizado en las encuestas de opinión es qué componente consideran que les fue más útil para su desarrollo académico o personal o para poder creer que pueden cambiar algo en la comunidad. Hay varias preguntas que les hacemos y curiosamente ellos mismos evalúan las tutorías como el componente más importante. Entonces, según la teoría, pues poderle dar un acompañamiento a los estudiantes por fuera del que ya proporcionan los docentes dentro del aula es muy importante, pero sobre todo con una figura de alguien un poquito más cercano o que tenga una posición sí de autoridad, pero más cercana y más a la par del estudiante. Entonces, lo que nosotros hicimos en el programa fue invitar a tutores, les llamamos tutores pares, que son estudiantes universitarios o recién egresados de la universidad, a quienes se les invita a que sean voluntarios para que puedan dar tutorías durante los sábados o durante los días que se realice el programa de acompañamiento, y durante lo que hicimos en los distintos pilotos fueron de 1 hora y media a máximo 2 horas, usualmente 1 hora 45. Tienen una sesión con entre 3, máximo 4 estudiantes, cada uno de los tutores. Y en estas sesiones ellos trabajan cuestiones académicas, pero también cuestiones que puedan ser importantes para el propio contexto o que el propio estudiante, el alumno invitado, pueda traer. Es muy importante que los tutores sean, como lo mencioné anteriormente, sean voluntarios, porque eso hace que ellos mismos tengan la motivación de poder realizar un servicio o un acercamiento muchísimo más natural con los estudiantes. Y sobre todo que también, se recomienda que sean de carreras variadas. No todos vayan a ser ingenieros, o no todos vayan a ser pedagogos, o no todos vayan a ser comunicólogos. Entonces nosotros lo que sí buscábamos era tener un banco de tutores de distintas áreas para que también pudieran acompañar a los estudiantes en todo el proceso. Y se busca que sean estudiantes universitarios también para tener una brecha generacional muchísimo menor. Entonces, de esta manera, estos estudiantes acaban de terminar, bueno, no acaban de terminar, pero pasaron hace poquitos años por la preparatoria, ya traen algunas cuestiones que a ellos les hubiera gustado tener, algunas experiencias que les hubiera gustado mejorar y que, curiosamente, pues ellos, al hacerlo voluntariamente, pues sí traen en sí mismos el interés de poder apoyar o poder mejorar las vidas y las prácticas de estos estudiantes seleccionados. Y por su parte, para los estudiantes seleccionados o potencialmente talentosos, el tener a una persona cercana a ellos que sí resulta ser una autoridad, pero no a la par de un profesor o no a la par de un padre de familia, se abren muchísimo más. Entonces es para que estos estudiantes universitarios también les metan la idea, les puedan transmitir las ideas de que es posible estudiar una carrera universitaria, es posible alcanzar esas metas que para muchos en educación media superior resultan tan lejanas, y además que también les puedan ayudar a reforzar. Esta es toda como la parte socioemocional en la que pueden ayudar a reforzar. Y luego está la parte académica, donde pues también ya cursaron el bachillerato, entonces traen a lo mejor algunas dudas o deficiencias en química, y a lo mejor hay algún ingeniero químico dentro de la gama, o se busca tener pues esa mezcla de carreras para que también puedan apoyar en las distintas áreas a los alumnos. Y es el componente más importante porque los alumnos se sienten escuchados, se sienten acompañados y se sienten con la idea de un mentor o una persona que los está acompañando sesión con sesión, y sobre todo alguien a quien les le importa. Y eso es algo que a mí me resultó mágico verlo en mi experiencia durante el piloto en los 5 estados en los que trabajamos, era que los tutores y los alumnos generan unos vínculos que son muy especiales.
unos vínculos en los que al decirle al alumno que cuando el tutor le decía al alumno, pues tú a mí me interesas y yo estoy aquí voluntariamente, sesión con sesión, porque quiero estar aquí contigo y quiero ayudarte y apoyarte en lo que yo pueda, el otro, o sea, los alumnos seleccionados, pues se abren muchísimo más y también se sienten en una posición con un vínculo que muchas veces sí podría ser hasta ya de amistad con estas personas y los ven como esa figura aspiracional que tal vez quisieran seguir y mucho más cercana, que no es como el profesor que ya dicen, pues él vivió otras cosas, lo ven más lejano, él ya dicen, bueno, si él pudo, ¿por qué yo no? Y el decirle, a mí me importas, dice, y además le importo, y además se preocupa por mí, y además está aquí porque quiere estar, porque me quiere acompañar, porque quiere apoyarme en estas cuestiones, pues genera vínculos bastante lindos. Sin embargo, hay algunas cuestiones importantes que a nosotros con la práctica nos resulta fundamental mencionar. Una de ellas es que a los tutores se les tiene que dar una capacitación y en esta capacitación les tienen que decir, pues nosotros les decíamos muy concretamente, muy claramente cuáles eran las reglas. Hay ciertas reglas que tienen que ellos cumplir y también cuáles van a ser sus responsabilidades y cuáles no son sus responsabilidades. Porque cuando le dices a una persona, el tutor le da un apoyo socioemocional y académico, la gran duda de todos será en qué consiste lo socioemocional. Los tutores no son psicólogos, o algunos tal vez lo serán, pero no tienen que fungir aquí como psicólogos. Y los tutores tampoco son amigos per se. O sea, sí hay que decirle a los tutores, hacerles ver en una capacitación que sus funciones van a ser A, B, C y D. Sus responsabilidades son con el estudiante, por ejemplo, que si tiene algunas dudas de matemáticas, ellos también trabajen esas dudas en la semana para que la próxima semana les puedan ayudar a resolverlas, que posiblemente los escuchen, o sea, si los ven un poco más callados o algo así, puedan decir, hay algo aquí que al estudiante le aqueja, pero no necesariamente les tienen que ayudar a resolver todas las cuestiones. Es ahí donde no es su responsabilidad. Y la otra es, estamos hablando de mayores de edad con menores de edad. Entonces es muy importante, por ejemplo, a lo que nosotros sí dejábamos muy en claro, la relación es únicamente aquí en el programa, fuera del programa cualquier cuestión, uno, no pueden hacerlo como parte del programa, y dos, es bajo su responsabilidad con el permiso, ya tienen que ser de la escuela y de los papás, pero no pueden tener una relación por fuera, simplemente porque podría pues ocurrir cualquier cuestión que pueda ir en detrimento también de los estudiantes. Entonces es dejarles claro eso. Y algo que también platicamos mucho con nuestros tutores es que cuando generan esos vínculos tan estrechos, muchas veces ellos se sentían como que al terminar el programa estaban abandonando a sus alumnos y cuestiones como, ¿pero qué va a pasar con este estudiante? Si yo ya no voy a estar aquí, ¿quién lo va a ayudar? Y es hacerles ver que subestimar a los estudiantes puede ser un error, porque no tienen por qué considerar que ellos no son capaces de generar las cosas. Justamente lo que estamos intentando con el programa es hacerles ver que todo individuo es capaz de hacer lo que desee, siempre y cuando lo crea, siempre y cuando tenga la convicción y tenga las ganas de realizarlo. Entonces, al final del día, el programa no solo termina tocando a los estudiantes talentosos, sino también a un gran número de estudiantes que son tutores universitarios que también aprenden mucho de aquí. Y el objetivo es que pues esto sea cíclico, ¿no? O sea, tal vez aquellos estudiantes que en algún momento llegaron a tener a un tutor y ser parte de un programa como este, eventualmente cuando lleguen a la universidad también quieran ser tutores. Entonces la experiencia va a ser muchísimo más enriquecedora y van a poder aprender muchas más cosas unos de otros. Y esa es la importancia de la figura de los tutores en un programa de enriquecimiento como este. Licenciada Danzo, no sabe cómo le agradezco el que haya venido al CIDE a esta entrevista. Muchísimas gracias. Muchas gracias.